Gracias por tu atención a este tema titulado La fuerza. Bien, pues quizás una de las experiencias más básicas sobre la fuerza sea justamente lo que están haciendo estos jóvenes, fortaleciendo sus músculos con los cuales van a adquirir fuerza. Entonces es algo que está hasta de moda, ¿no? En la actualidad, el ir a los gimnasios o a los gyms para adquirir fuerza. Bien, Eh, otra experiencia que nos vincula con la fuerza tiene que ver con la caída de los cuerpos. En física se ha hecho clásico la manzana porque lo asociamos justamente a una leyenda que tiene que ver con Isaac Newton, que más adelante hablaremos de esta situación, pero por el momento todos los cuerpos tienden a caer y entonces aquí surge una pregunta. ¿Quién es la causa de la aceleración gravitacional? O sea, que los cuerpos se aceleren, que de hecho ya en la pregunta va de manera explícita, podríamos decir, la causa. Entonces la respuesta a esta pregunta pues es justamente la fuerza gravitacional. Bien, entonces hablamos de dos conceptos que están muy vinculados, tanto la aceleración como la fuerza, pero la aceleración es debida, ¿verdad? O es causada por la fuerza gravitacional. Muy bien, ¿qué sigue aquí? Bueno, en esta diapositiva aparece en el centro un personaje muy famoso dentro del ámbito de la física y también de la matemática, que es justamente Isaac Newton. Entonces, de hecho, en la parte alta, justamente aquí, aparece un enunciado matemático que nos define justamente la fuerza gravitacional. Justo esta fuerza que hace que se atraigan todos los cuerpos, en donde es más notorio justamente en los cuerpos celestes por ser tan masivos. Pero que de hecho entre los cuerpos terrestres, como puede ser un cuerpo con otro cuerpo, un objeto con otro objeto, como puede ser un teléfono con una pluma, bueno, entre ellos hay acción gravitacional, pero dado que sus masas son muy poco notorias, entonces no se manifiesta la fuerza gravitacional como sí se da en el caso de los cuerpos celestes. Y entonces esta fórmula que tenemos aquí nos dice que el producto de las masas, tanto de los cuerpos, es directamente proporcional a la fuerza gravitacional. Quiere decir que a mayor masa, mayor fuerza. Pero hay una relación de proporcionalidad inversa con respecto a la distancia. Quiere decir que a mayor distancia, menos fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre esta constante gravitacional hablaremos más adelante en otro tema. Por el momento, aquí tenemos definida justamente lo que es la fuerza gravitacional desde la perspectiva de la física clásica propuesta por Isaac Newton. Podríamos decir que aquí obtenemos el módulo. ¿De quién? De la fuerza gravitacional. Recuerden que la fuerza gravitacional, por lo tanto, es un vector. Y entonces, si es un vector, también tiene dirección. Y aquí en este mundo que aparece aquí como modelo, aparecen 4 personas. Y entonces decimos que la dirección de la gravedad es justamente perpendicular al punto, al punto tangente, ¿verdad? Entonces la dirección es justamente perpendicular, o sea, de 90 grados. En cualquiera del punto que tú estés parado sobre la Tierra, ese punto, ¿verdad? Que le podemos llamar ese punto que es tangente a la Tierra, entonces a ese punto tangente, que en este caso esta persona, bueno, pues la dirección siempre va a ser perpendicular. ¿Y cómo es el sentido? Bueno, pues el sentido es hacia el centro. Entonces ya tenemos los 3 datos de esta fuerza gravitacional, su módulo representado en esta expresión matemática, su dirección perpendicular al punto de tangencia en donde se encuentre colocado el objeto o la persona y con sentido hacia el centro de la Tierra. Por eso las puntas de flecha. Muy bien.
esta fuerza gravitacional, justamente lo que veíamos con la manzana, pues hace que los cuerpos tiendan, ¿verdad? Sean atraídos por la Tierra y por eso se puede practicar el paracaidismo, ¿no? Una actividad pues ya así como de alta intensidad, ¿no? Pero bueno, aquí lo que se experimenta justamente es la aceleración debida a la fuerza gravitacional. Bueno, justamente a esta expresión matemática la identificamos como la ley de la gravitación universal. Este jovencito está lanzando una pelota y bueno, cuando tú lanzas una pelota va a seguir una trayectoria parabólica, pero que también es generada o causada por la fuerza gravitacional, ¿verdad? Que hace que la pelota nuevamente vaya hacia el centro. Bueno, una vez agotadas creo yo que los elementos que aparecen en esta diapositiva, vamos a la siguiente. Y pues resulta que la fuerza gravitacional forma parte de 4 fuerzas que le llamamos fundamentales o básicas, ¿verdad? Porque son el fundamento básicamente propio del universo. ¿Y cuáles son estas 4 fuerzas del universo? Bueno, el electromagnetismo, la fuerza de gravedad o gravitacional, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Aquí vemos básicamente que las partículas que se asocian a cada una de estas fuerzas, en el caso del electromagnetismo es el fotón. Y aquí aparece un pequeño enunciado que nos ayuda a entender a esta cuarta fuerza, o más bien a esta de las una de las 4 fuerzas, que vamos a estudiar más adelante, vamos a estudiar justamente este tema, el electromagnetismo, pero de manera muy general es el que mantiene unido el átomo y las moléculas entre sí, es una de sus manifestaciones fundamentales. Si pasamos, por ejemplo, a la nuclear débil, sus partículas son los bosones W y Z. Esta provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, su partícula se le conoce como gluón. Y esta fuerza es la que mantiene unida, o unidos más bien, a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Y la fuerza de la que empezamos a hablar, que es la fuerza gravitacional, su partícula es una partícula que aún no se ha demostrado su existencia, por eso se le conoce como una partícula hipotética aún, afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros. Ahora, aquí aparece un poquito desde la perspectiva, o esta ilustración nos habla desde la perspectiva de la física moderna, en cuanto a que es la fuerza gravitacional una deformación del espacio-tiempo, por ejemplo, a diferencia de lo que vimos en la física clásica propuesta por Newton. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, aquí en esta tabla comparativa se dan algunos datos que son importantes con respecto a estas 4 fuerzas. Por ejemplo, con respecto a la gravedad, vemos que su intensidad es justamente la más débil de todas. Ahora, en el caso de la fuerza débil, pues es menos débil que la gravedad. De hecho, aquí aparece el número, su intensidad, ¿no? Con respecto a su intensidad. La electromagnética es mucho menos débil que las dos anteriores y podríamos decir que justamente esta que le llamamos la fuerza fuerte, pues es así, ¿no? La que tiene mayor intensidad. Bien, entonces aquí hablamos justamente de las partículas que en términos generales se les llaman bosones, que ya hablamos de ellas. Otro detalle importante, por ejemplo, es el alcance. En el caso de la gravedad y la fuerza electromagnética tienen un alcance infinito. En cambio, tanto la fuerte o la débil, estamos hablando de sus alcances, son atómicos, muy pequeños, a nivel nuclear. Muy bien, en términos generales, esto es lo que vamos a hablar con respecto al contexto de lo que vendría a ser la fuerza de gravedad. Muy bien, vamos a continuar. Cuando hablamos de fuerza, no podemos evitar, ¿verdad?, contextualizar este concepto. Y este concepto está dentro de lo que le llamamos la dinámica.
De hecho, la palabra dinámica viene del griego dynamis, que significa fuerza, desde luego. Y bueno, aquí vamos a estudiar justamente las leyes de Newton, que tienen que ver, una de ellas nos define justamente la fuerza. Recuerden que Isaac Newton nace en 1642 y muere en 1727. Curiosamente, Isaac Newton nace en el año en el que muere Galileo Galilei. Bueno, entonces, aquí se pregunta, ¿y quién estudia las fuerzas? Pues la pregunta es la dinámica, ¿verdad? La dinámica es una parte de la mecánica. Y de hecho, la dinámica podríamos decir que es la que estudia las causas de la aceleración, como lo habíamos visto en el tema anterior, que fue justamente el de aceleración. Muy bien, ¿qué sigue después de esto? Bueno, vamos a dar una definición sobre fuerza. O sea, si nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y qué es la fuerza? Bueno, ya hablamos un poco de ellas, ¿no? Pero aquí vamos a definir y vamos a decir que la fuerza es la interacción entre por lo menos dos objetos, sobre los cuales se producen cambios, ya sea en el movimiento, por ejemplo, aquí en estas pequeñas esferas de lo que vendría a ser el billar, o bien cambios en la forma. Si nosotros estiramos demasiado una liga, bueno, pues lo que vamos a hacer es justamente deformarla de su forma original. Muy bien, entonces decimos de manera general que la fuerza son interacciones realmente. O sea, la fuerza es una interacción entre, insisto, entre por lo menos dos objetos, sobre los cuales se producen cambios tanto en el movimiento, ¿verdad? Como lo estoy mostrando aquí, o en la fuerza. Ahora, también podemos definirla como una influencia que puede causar que un objeto se acelere. Esta definición ya la habíamos dado temas anteriores, pero es importante volverla a repasar. Quiere decir que tenemos como que dos definiciones de fuerza, como interacción y como influencia que causa la aceleración, y como interacción de por lo menos dos objetos, que esta interacción puede causar tanto movimiento como deformación. Perfecto. Ahora, se mide en newtons. La unidad es el newton. ¿Por qué? Bueno, porque justamente quien empezó a estudiar este fenómeno, pues fue Isaac Newton, como lo vimos hace ratito, ¿no? Muy bien. Aquí aparece justamente su símbolo. Cuando nosotros vemos una N en el ámbito de la física, estamos hablando de la unidad de fuerza, que es el newton. Perfecto. ¿Qué sigue? Bien, pues vamos a estudiar las leyes de Newton. Entonces ya vimos una, que es la ley de la gravitación universal, en donde vimos su módulo, su dirección y su sentido. Ahora vamos a hablar de otra ley que la conocemos como la primera ley de Newton y se conoce como la ley de la inercia. ¿A qué se refiere esta ley? Bueno, esta ley nos dice que cada objeto material continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él. Esta es básicamente la ley de la inercia. Y se nos dice que un objeto no se acelera solo. La aceleración debe imponerse contra la tendencia de un objeto a retener su estado. Recuerden que esta tendencia de las cosas a resistirse a cambios es denominada inercia, y eso lo vimos ya desde Galileo. ¿De acuerdo? Entonces lo que hizo Isaac Newton fue como que pulir este fenómeno y darle un enunciado y profundizar en este aspecto a tal grado que se le identifica como toda una ley. Muy bien, aquí en estas ilustraciones, bueno, pues pongo justamente para que se nos quede claro o nos recuerde el enunciado que tiene que ver con la primera ley de Newton. Si nosotros vamos en una bicicleta y chocamos con un perro y enfrenamos, pues saldríamos, ¿verdad? Saldríamos volando, y esto es un ejemplo de la inercia. ¿Por qué? Porque tú vas en movimiento, entonces quieres continuar en movimiento en línea recta, habíamos dicho, ¿verdad? Ahora bien, si estás en reposo, descansando, bueno, pues ahí permanecerás también. Este es un caso muy típico, el de los automóviles, por eso es tan importante usar los cinturones de seguridad, porque a la hora de que un cuerpo es detenido por un choque, bueno, pues
los que vamos dentro del automóvil vamos a salir disparados si no traemos el cinturón de seguridad. Entonces, aquí de alguna manera se resume lo que vendría a ser la ley de la inercia o primera ley de Newton. Vamos a lo que vendría a ser la ley 2 o ley de la aceleración. ¿Cuál es el enunciado? Bueno, pues esta ley nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Ocurre en la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces aquí tenemos la notación simbólica y un poquito ya lo que podríamos decir su modificación matemática o específicamente algebraica de la aceleración. Aquí tenemos una nueva interpretación de la aceleración desde la perspectiva de que se produce la aceleración justamente por una fuerza, ¿verdad? Y es directamente proporcional a la fuerza. A más fuerza, más aceleración, pero hay una relación de proporcionalidad inversa con respecto a la masa. Si la masa aumenta, entonces la aceleración disminuye. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Y esto es muy claro, ¿verdad? Cuando nosotros quisiéramos mover un elefante, cuanto más grande sea la masa, como la del elefante que estoy mostrando aquí, pues mayor debe ser la fuerza que hay que aplicar, ¿no? Porque si no, pues no lo movemos. Y bueno, con este pequeño dibujo, pues se trata de ejemplificar esta segunda ley de Newton. Muy bien, nótese que en esta segunda ley, en donde el énfasis es la definición de aceleración, pues también podemos definir la fuerza, porque entonces nosotros si manipulamos que la aceleración es igual a fuerza sobre masa, entonces la fuerza será igual a masa por aceleración, un producto. Muy bien, vamos a continuar con la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción recíproca. Muy bien, ¿qué nos dice el enunciado de esta ley? Nos dice que cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Razón por la cual se le conoce también como acción-reacción, ¿verdad? Porque para cada acción siempre hay una reacción igual y opuesta. Muy bien, quiere decir, su módulo es igual, su dirección es igual, pero su sentido es opuesto. Muy bien, y aquí en estas ilustraciones, pues pretendo eso, ¿verdad? De hecho, cuando yo nunca he disparado una escopeta, pero se nos dice que sucede esto, ¿no? Te manda como que el golpe hacia atrás justamente cuando sale disparada. Y esto lo vemos también en los cohetes. De hecho, la ley que está detrás de la propulsión de un cohete, pues es justamente esta tercera ley de Newton que se le conoce como acción-reacción. La acción que va en un sentido contrario, en la misma dirección, hace que el cohete salga en el sentido opuesto. Muy bien, cuando te golpeas también un dedo, la mano, pues justamente estamos también poniendo ahí en práctica lo que vendría a ser la tercera ley de Newton. En este juego muy, muy clásico, ¿no? Seguro que lo hemos jugado algunos, pues también sucede aquí lo que vendría a ser la experiencia de la tercera ley de Newton. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, vamos a representar como resumen las tres leyes de Newton, pero bajo la perspectiva del lenguaje algebraico. Entonces, para que se dé esta ley, pues podríamos identificar que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero, en su vertiente de que la velocidad sea igual a cero, y o bien que la velocidad sea constante. ¿De acuerdo? Muy bien. La ley de la aceleración, bueno, pues la identificamos con la fórmula que ya habíamos visto. Aceleración es igual a F sobre M como una razón. Y como decíamos hace un rato, nosotros podemos despejar y podríamos entonces también identificar en esta segunda ley, pues, la definición de fuerza desde una perspectiva matemática. Es decir, que la fuerza es un producto de la masa por la aceleración. Y en el caso de la acción recíproca, bueno, pues tenemos que la fuerza que va de A a B es igual a la fuerza que va de B a A. En donde estamos hablando que en la acción recíproca,
El módulo de la fuerza es el mismo, la dirección es la misma, solo cambia el sentido, que es lo que aparece aquí explícito en estos subíndices de las Fs mayúsculas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, no hay más que aquí volver a hacer como una especie de resumen de lo que ya vimos. Quiere decir que este dibujito lo vamos a relacionar con la ley de la acción recíproca. Este otro dibujito, ¿verdad?, lo vamos a relacionar con la ley de la inercia. Y este otro dibujito que aparece aquí lo vamos a relacionar con la ley de la aceleración, como resumen de lo que ya hemos visto sobre las 3 leyes de Newton. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, algo que se desprende muy importante, que ustedes ya llenaron en clase y que ahorita lo estoy recordando, es justamente este organizador gráfico en donde estamos estudiando la diferencia entre masa y peso. Entonces, es un muy buen momento para notar las diferencias que en el lenguaje cotidiano los manejamos como si fueran lo mismo, equivalentes, o sinónimos, masa y peso. Pero desde la perspectiva de la academia, en el ámbito de la física, no son lo mismo, son dos magnitudes distintas. De hecho, sabemos nosotros que la masa es una magnitud fundamental, a diferencia del peso, que es una magnitud no fundamental, o sea, derivada. Así le llamamos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en este organizador gráfico nos damos cuenta, ¿verdad?, que, por ejemplo, surge de una magnitud fundamental que es la masa, que es multiplicada por la aceleración de la gravedad. Entonces, quiere decir que por eso no es fundamental. Estas, por ejemplo, en el caso de la masa, bueno, pues la masa es la medida de la inercia solamente, que también la podemos definir como cantidad de materia, ¿verdad? Por lo tanto, la masa es escalar, en cambio el peso es un vector, recordando que una de las características fundamentales de los vectores es que requieren mayor información, o sea, módulo, dirección y sentido. Muy bien, recuerden ustedes que lo que vimos de acuerdo a la segunda ley de Newton, nos dábamos cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración. Por eso decimos que en caída, un cuerpo de masa m, su aceleración es g, y la F que actúa sobre él es su peso, identificado con la letra W minúscula. Por eso esta fórmula que ya habíamos visto hace unos segundos, bueno, pues es la que define al peso. W minúscula es igual al producto de masa por gravedad, pero dado que el peso está identificado como una fuerza, pues su unidad del peso será también la N, o sea, el Newton que aparece por aquí abajo. Muy bien, ahora estas unidades, en el caso de la masa, que es el kilogramo, pues son unidades en el sistema internacional, o sea, en el SI. ¿De acuerdo? La equivalencia de masa inercial y masa gravitacional es uno de los fundamentos de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Muy bien, entonces quiere decir que nosotros podemos identificar a la masa como masa inercial y al peso como masa gravitacional, ¿verdad?, también. Muy bien, una vez estudiado este organizador gráfico, pasemos a resolver esta tablita. ¿Ya? Aquí solamente vamos a rescatar 4 características de la masa y peso como aspectos básicos. ¿Qué podemos decir de la masa? Bueno, pues lo que podemos decir es que es fundamental y el peso no fundamental. La masa es invariable y el peso es variable. Sí, ustedes van a cualquier otro planeta, por ejemplo, de manera hipotética, y tu masa no cambia, pero tu peso sí, porque recuerden que en la fórmula que hemos visto, el peso no solo depende de la masa, sino también de la gravedad. Y la gravedad está involucrada, ¿verdad? O más bien depende a su vez del volumen del planeta en donde nos encontremos, ¿no? Entonces, por eso decimos que el peso sí varía. Muy bien, ¿qué otras características podemos mencionar de la masa? Bueno, pues que la masa es una magnitud escalar. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. Perfecto. ¿Qué otra característica? Bueno, la unidad de masa es el kilogramo, en cambio la unidad de peso es el newton. Pues básicamente con esto está terminado el tema. Muchas gracias por su atención.